Bueno. En la página 134 tenemos una advertencia que dice que no utilice AAA. AAA dice ángulo, ángulo, ángulo o lado, lado, ángulo, ya que no son válidos para demostrar triángulos congruentes, ¿sí? Si dos ángulos, ¿sí? Si dos triángulos tienen las mismas medidas de sus ángulos correspondientes, los triángulos van a tener la misma forma, pero no necesariamente van a ser congruentes, es decir, no necesariamente van a tener el mismo tamaño. ¿Se dan cuenta? Es decir, la congruencia de los ángulos de dos triángulos nos asegura la semejanza, es decir, que se conserva la forma, pero no el tamaño. Si quieren, lo podemos ver acá con GeoGebra. Fíjense, supongamos que yo tuviera un triángulo, ¿sí? Voy a dibujar un triángulo cualquiera, ¿no? Unir los vértices. Fíjense qué pasa si yo construyo otro triángulo que tenga las mismas medidas de los ángulos y van a ver que no se forma un triángulo congruente. Vamos a anotar las medidas de los ángulos. Por ejemplo, ese es de 106, este ángulo es de 31,9. Bien. Bueno. Ahora yo voy a poder siempre construir otro triángulo que tenga las mismas medidas angulares. Lo voy a hacer bien grandecito. ¿Sí? Fíjense, si yo trazo una recta paralela a uno de los lados de un triángulo, una forma, ¿no? ¿Dónde está recta paralela? Acá. Voy a trazar la paralela a este lado que pasa por este punto. ¿Sí? Voy a buscar la intersección, que nunca lo encuentro, el botoncito de intersección. Acá. Entonces, al trazar esta recta paralela, ustedes pueden ver ahí que se me ha formado el triángulo BDE, ¿cierto? Como la recta DE es paralela a al segmento AC, este ángulo de 47 grados va a ser congruente con el ángulo en vértice en D. ¿Están de acuerdo? Porque ahí se nos van a formar ángulos correspondientes entre dos paralelas intersecados por una transversal. ¿Están de acuerdo? Es decir, el ángulo EDB, fíjense que también mide 47. Y el ángulo DEB también mide lo mismo que el ángulo C. Entonces ahí podemos ver, ustedes pueden ver que tienen dos triángulos, ¿sí? El triángulo ABC y el triángulo DBE, que tienen sus tres ángulos correspondientes congruentes. Y sin embargo, si yo quisiera superponer el triángulo DEB con el triángulo ABC, ven que no lo podría hacer. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ángulo, ángulo, ángulo no es un criterio de congruencia. ¿Sí? La advertencia hace referencia a que no cualquier combinación de A y L es un criterio de congruencia. ¿Sí? Los únicos criterios de congruencia que nosotros tenemos es lado, 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 ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado. Y el último que probamos, que era el teorema 31, pero 3, Ángulo, lado, ángulo. ya lo dije, ángulo, ángulo, lado,
El de ángulo, lado, Este, ángulo. ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Estos son los únicos criterios de congruencia, ¿sí? La advertencia es para los estudiantes que por ahí piensan que cualquier combinación de las letras A y L puede ser un criterio de congruencia. No, solamente tenemos estos 4 por el momento. Ya vamos a agregar algunos particulares para triángulos rectángulos, ¿sí? A eso hace referencia la advertencia.